Queridos hermanos, mis hermanas, especialmente las que nos acogen generosamente, como todos los 22, como siempre, a los pies de María Auxiliadora, hacen gala de este título, hijas de María Auxiliadora. Y bueno, también, no voy a nombrar a cada uno, pero querida Clara, la providencia ha querido este evangelio tan exigente. Necesitamos un contador público que nos haga ver las deudas, lo que entra, lo que sale, antes de que venga la FIP a cobrarnos lo que debemos. Lo cierto es que estamos en medio del cuarto discurso de Mateo, que podríamos llamar discurso eclesial o de la comunidad, donde vemos el tema de la fraternidad, de la corrección fraterna, pero también porque las comunidades tienen estas rengueras reales, existe el pecado, y por eso, insisto, la corrección, pero, y dale con el pero, también existe el perdón. Y eso cierra este capítulo. Incluso nos sorprende de nuevo la palabra hermanos. Si no perdonas a tu hermano. Los rabinos llamaban así a sus discípulos. Jesús también llama así, pero de una manera más universal. Ya no es el hermano el correligionario, el de la misma comunidad, raza, religión. Incluso, dirá Jesús, ya hacia el final del Evangelio de Mateo, todos ustedes son hermanos. Y cuando nos suena la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, es un despliegue bien franciscano, no por Francisco el porteño, sino por San Francisco de Asís, de aquella expresión, somos todos hermanos, Fratelli Tutti. Pero ahora es una perspectiva universal. Los hermanos, las hermanas, han de ser acogidos, corregidos y perdonados. Esa es la síntesis de todo esto. No solo los de la propia comunidad, sino todos los hombres y mujeres. Pero Mateo no es iluso, el evangelista no es iluso. Él explica, predica el evangelio a los cristianos que provienen del judaísmo y también es consciente de que en las comunidades que son y se llaman cristianas, existen la rivalidad, los escándalos, el pecado, en la propia comunidad. Entonces ahí dice, ¿qué hacemos? Nos agarramos los pocos pelos que nos quedan. ¿Qué hacemos frente a esto? En realidad muchas comunidades cristianas se pasan mucho tiempo. ¿Qué hacemos con esto? Y Jesús nos dice el perdón. Bueno, Pedro tiene la gran duda. 7 es perfección. No solo 7, sino 70 veces 7. Y dale con el 7, porque cuando leemos en el Génesis, después del pecado original, la cosa se multiplica porque Caín mata a Abel. Y ahí dice que el que toque a Caín será vengado 7 veces. No es que Dios se venga, ni que clama venganza, pero advierte que al que toque de nuevo un hermano lo mate, será vengado 7 veces. Es una advertencia. Hay un movimiento en Europa, sobre todo en Italia, contra la pena de muerte, que cada vez que ese movimiento sabe que a algún condenado o condenada se le ha perdonado la vida, en países donde hay pena de muerte, encienden en el Coliseo romano una luz, diciendo, bueno, alguien que no ha sido condenado. De ahí que poco a poco la Iglesia no solo ha cambiado la lectura de estas cosas, sino hasta que el Catecismo de la Iglesia Católica ha cambiado un número. Francisco lo ha hecho, pero ya venía en la conciencia de la Iglesia, de la comunidad, condenando la pena de muerte. Pero claro, las cosas que vemos, no solo en la guerra que sale todos los días en las noticias, el conflicto ruso-ucraniano, sino tantas otras guerras escondidas, porque no conviene que sean publicadas
cómo es publicada esta guerra, Siria, Sudán, nordeste del Congo, Yemen y tantos otros conflictos también en América Latina que están como escondidos porque sabemos, guerras de drogas, armas, litio y tantas otras cosas más. Pero esto nos hace acordar a este Lamec, descendiente de Caín, que llama de una manera, ¿por qué no decirlo? Porque es así, muy machista, a sus mujeres, Adá y Silá, y le dice, vengan aquí, mujeres de Lamec. Por una contusión maté a un joven. Por una pequeña herida maté a otra persona. Porque si Caín será vengado 7 veces, que insisto, no era una venganza, sino una advertencia de Dios para que no toquen a nadie, Lamec será vengado 77 veces. Y el escenario mundial nos hace ver que esto sucede, y más que 77, son miles, son cientos. Lo que estamos viendo todos los días y nos acostumbramos, como cuando veíamos películas de guerra, es verdad. La represalia, el rencor, la revancha, el resentimiento. Y frente a esto uno comprende aquello de Jesús, no solo 7, sino 70 veces 7. Y eso no significa que la 491 ya le puedo dar un cachetazo al que me ofende, sino 70 veces 7 es 70 veces 7 de sí perdón y perdonar. El perdón de Dios es motivo, medida. Si perdonamos es porque Dios nos ha hecho objeto de su perdón. Y ese perdón al hermano, a la hermana, es condición para obtener el perdón de Dios. Pero más que condición, porque da la impresión de que Dios regatea en un mostrador, si no perdonas, no te perdono, es consecuencia del perdón de Dios. Es respuesta del que ha sido perdonado por Dios. Es someterse a la acción misericordiosa de Dios. Es el signo de plenitud de la eficacia del perdón de Dios ya recibido. El centro de la parábola que hemos escuchado no es una diversidad del comportamiento divino, el que sabe perdonar, el que no sabe perdonar, al que sabe Facebook para arriba, el que no sabe Facebook para abajo. No tengo Facebook, pero me imagino que saben lo que son los dedos así. No. Es digno de condena quien no perdona cuando fue perdonado. Es como si retuviera el perdón para sí y lo metiera en un pozo para conservarlo. Y el perdón es como el amor, conservado, encerrado, no sirve. Ese es el amor marchito, sino que el que tiene el perdón es capaz de amar a los enemigos. En la respuesta de Cristo el tema es un perdón sin límites. Y cuando Mateo une el perdón sin límites a la corrección fraterna, nos hace ver que van juntos. Es decir, toda corrección nace del amor. Es el motivo, fuente y culmen de toda corrección. Si yo corrijo a un hermano o una hermana, es porque hay amor, no porque me molesta lo que hace. Si yo a quien canta como un sapo le digo, tenés que cantar bien, es una corrección fraterna, soy sádico. Si yo digo a la hermana que tiene una bella voz, que no ensaya, que no prepara o que no nos anima a cantar, ahí sí, tenés un talento que está puesto a multiplicarse en la comunidad, sea el barrio, sea la capilla, sea lo que sea. Entonces corregir, ¿por qué no? ¿Qué te pasa que no cantás? Nosotros, en cambio, corregimos lo que nos molesta a nosotros, haciéndonos la medida de esa corrección. Eso no es corrección fraterna, eso es sadismo. Hay dos actitudes en esta comunidad, no en esta, sino en la comunidad a la que Mateo predica el Evangelio. Porque el pecado hiere dentro de la comunidad porque es escándalo para los más pequeños y debilita la vida comunitaria.
y fuera porque impide que aparezca o se manifieste como signo entre las naciones. Nos quejamos, es verdad, nos lamentamos, es verdad, de las cosas que pasan hoy en Mariupol, en Croacia y en otros países. Pero ¿qué pasa si el Señor me dijera, ¿en casa cómo andamos? ¿En casa, en tu país, donde no cesamos de insultar cualquier cosa contra el que gobierna o el otro? ¿Qué es eso? La reacción ante el pecado hace y es parte del perdón. Es lo que hizo Jesús y lo que hace toda comunidad. Primero la condena, el pecado es denunciado. Segundo, el perdón. Los pecadores son acogidos, que es distinto. Aún, por ejemplo, en la excomunión, es decir, vos andate de la comunidad, el sentido es ayudar al hermano o a la hermana a tomar conciencia de esa ruptura, para que pueda rever y verse a sí mismo en su actitud. Lo que el Señor, vamos aterrizando, nos lleva a hacer es la corrección. Incluso hasta con un pequeño proceso que está en el Evangelio. Primero, como dicen los italianos, a cuatro ojos, cara a cara. Hermano, hermana, eso no va. No te hace caso 2 o 3 testigos. No te hace caso la comunidad reunida. Nosotros nos ponemos debajo de la alfombra todo este pequeño proceso y vamos al reality show, que puede ser cualquiera, a hablar allá de la hermana que está acá, viceversa. La sentencia esta de la comunidad, atar y desatar, es ratificada en el cielo. No solo a los apóstoles en San Juan, a los que les perdonan los pecados se les han perdonado, sino a la misma comunidad. Es que el Señor está presente en la comunidad, no solo aquí porque 2 o 3 están reunidos en nombre del Señor, estamos, y el Señor está en medio nuestro. Él promete estar en medio nuestro. Pero ¿acaso Jesús, el significado no es Dios con nosotros? Él promete estar porque Él es Dios con nosotros. Incluso al final, cuando envía a la comunidad a predicar a todo el universo, a todo el mundo, dirá, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Uno se pregunta en estos momentos tan terribles que vivimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde hay comunidad? El nombre del Señor ahí está presente. El Dios con nosotros que es Emmanuel. Cuando rezamos, yo estoy en medio de ellos, dice Jesús. Cuando nos manda la misión, repito, yo estaré siempre con ustedes. Y Lucas agrega algo que es para identificar más claramente la presencia del Señor. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Esa es la presencia del Señor. Ahí se entiende la primera lectura, estos jóvenes que en el horno Azarías repiten 150 o más tarde o más años después de David. David lo hacía con su pecado, ¿no? Perdóname, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Ahora los jóvenes abrazan la culpa de toda la comunidad y dicen, nuestro corazón contrito y humillado no lo rechazas. El pedido del perdón, o llamado penitencia, nosotros pensamos que penitencia es lo que nos hacen rezar o hacer. Penitencia es el corazón que se presenta humilde y con la guardia abajo ante el Señor. No es mero remordimiento, algún día lo dijimos acá. Remordimiento tiene que ver con uno mismo, es la chispa que arranca la penitencia, pero podemos quedarnos dando vuelta alrededor nuestro como perro antes de echarse. Me equivoqué, erré, me equivoqué, soy yo, y hacer un monumento de mi pecado. La penitencia es la conciencia de que yo ofendí a alguien, a una hermana, a un hermano, ofendí a Dios, pido perdón. Hay alguien siempre detrás de la penitencia. En el remordimiento siempre hay algo que me molesta. En la penitencia siempre hay alguien al que he ofendido. Y me lleva a levantar la mirada y no centrarla en mí. Por eso el mejor holocausto
es la misericordia, la benignidad y seguir buscando el rostro del Señor. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y lo que sigue ahora, que es la promesa o el compromiso, declara, no hace sino desplegar todas estas cosas. Buscaré tu rostro siempre. Y como aquel chico señala que ya es hora de terminar, termina. Así que invito a Clara, ahí tiene el micrófono, puede hacerlo así, cerquita de los restos de nuestra beatita. Y nosotros en sus labios también nos comprometemos.